Las historias que presentamos están basadas en hechos reales. Nos hemos tomado la libertad de cambiar los nombres de las personas y en ocasiones y los lugares. Cualquier semejanza o coincidencia con nombres o eventos es puramente fortuita. En la imagen vemos al profesor Alejandro. Es un docente cuya ética y habilidad no han sido cuestionadas. Su caso estuvo lleno de misterio. Cuando se resolvió, reveló al infame cazador de ancianos, un criminal que estaba a punto de cometer más atrocidades. Puedes decir que el profesor Alejandro nos salvó de uno de los asesinos en serie más despreciables. La forma en que cometía sus crímenes era aún más vil que él mismo. Así es como el profesor Alejandro y el cazador de ancianos se entrelazan en esta historia completa. En febrero de 2007, se recibió un aviso en la comisaría de la Avenida Manzanita en San Francisco, California, sobre un gran incendio en un apartamento. Inmediatamente, las unidades de bomberos se movilizaron para controlar el incendio. Cuando llegaron, encontraron a los vecinos y residentes del área tratando de apagar el fuego. Una vez controlado el incendio, los vecinos y los residentes se sorprendieron al encontrar el cuerpo del profesor Alejandro, calcinado y tendido en el suelo. Las autoridades pidieron a todos los residentes que salieran del apartamento mientras se determinaba si había indicios de criminalidad. Lo que más llamó la atención de los expertos fue la presencia de una bombona de gas en el dormitorio, colocada en un lugar inusual. Esto generó sospechas de que el incendio podría haber sido provocado intencionalmente. ¿Quién sería capaz de cometer un acto tan atroz? Entonces, ¿quién era el profesor Alejandro y cuál era su historia? El profesor Alejandro Sánchez tenía 67 años. Era un docente jubilado con una situación particular, ya que estaba postrado en una silla de ruedas debido a una lesión en la pierna. Vivía solo durante toda su vida, sin esposa ni hijos. Su muerte impactó profundamente a los residentes del barrio, ya que era conocido por su amabilidad y su excelente trato hacia todos. Ayudaba a toda la comunidad, especialmente a los niños del vecindario. Pasaba gran parte de su tiempo con los estudiantes que acudían a sus clases particulares, ayudándolos con sus estudios. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un profesor puede influir tanto en su comunidad? Curiosamente, esos mismos niños que solían acompañarlo en su vida cotidiana desempeñaron un papel crucial en la resolución completa de su caso. Después de que los peritos forenses examinaran el apartamento, encontraron varias pruebas que indicaban que el incendio había sido provocado intencionalmente. Uno de los primeros indicios fue la ausencia de señales que sugirieran un accidente común. No había evidencia de que el fuego se hubiera originado por algo común, como una olla olvidada en la estufa o un cortocircuito en un aparato eléctrico. Esto confirmó la sospecha de que alguien había planeado deliberadamente incendiar el apartamento mientras el profesor Alejandro estaba dentro. Los expertos concluyeron que el incendio no fue un accidente, sino el resultado de una acción premeditada. El segundo factor que llamó la atención de los peritos fue la concentración del fuego en áreas específicas del apartamento. Notaron que en ciertos lugares el fuego era mucho más intenso y devastador que en otros.
la mayor destrucción se encontró en el dormitorio del profesor Alejandro. En particular, el lugar donde se encontró el cuerpo mostró un nivel de daño mucho mayor. Descubrieron que alrededor del cuerpo había ropa envuelta de manera intencional. Esto indicaba que el fuego había sido avivado deliberadamente en esa área, lo que hacía que la situación fuera aún más extraña y preocupante. El tercer factor que los peritos descubrieron fue una modificación en un aparato eléctrico en el dormitorio del profesor Alejandro. Este ajuste en el aparato era suficiente para provocar un cortocircuito, y era evidente que alguien había alterado intencionadamente la instalación. La evidencia mostró que el incendio había comenzado en el dormitorio. Además, la bombona de gas encontrada en ese cuarto había sido trasladada desde la cocina. Los investigadores notaron que en la cocina faltaba una bombona de gas de repuesto que normalmente debería estar allí. Esto sugería que la bombona había sido movida deliberadamente al dormitorio. La presencia de una bombona de gas en el dormitorio en sí misma era un descubrimiento muy inusual. Lo más complicado fue que el profesor Alejandro vivía solo en el apartamento. Por lo tanto, nadie podía proporcionar información sobre qué objetos podrían haber sido robados o cualquier detalle relevante sobre el crimen. El gran interrogante era el motivo detrás de un crimen tan grave contra el profesor Alejandro. Por esto, las autoridades comenzaron a interrogar a todos los vecinos y residentes del área para entender mejor las relaciones del profesor Alejandro. Si tenía algún conflicto con alguien o si era conocido por ser una persona adinerada. El objetivo era determinar si había alguna razón específica que hubiera llevado a alguien a cometer un crimen tan atroz en su contra. Durante la investigación, una información aparentemente sencilla, proporcionada por un niño, resultó ser crucial para el caso. El niño, llamado Sergio, reveló que solía ayudar al profesor Alejandro a llevar sus pertenencias hasta el apartamento. Entre estos objetos había una bolsa de cuero marrón, en la que el profesor guardaba sus gafas, teléfonos móviles y dinero. Los investigadores decidieron verificar esta información por sí mismos. Subieron al apartamento del profesor Alejandro y buscaron la bolsa de cuero marrón que el niño había mencionado. Al no encontrar la bolsa en el apartamento, los oficiales concluyeron que se había producido un robo. Además, no hallaron teléfonos móviles, dinero ni ningún otro objeto de valor que perteneciera al profesor Alejandro. Esto hizo que el caso se transformara oficialmente en una investigación de robo con asesinato. Poco después, llegó el informe final del laboratorio forense, que confirmó de manera definitiva que el incendio en la casa del profesor Alejandro fue intencionado. Además, el informe reveló la existencia de un cortocircuito provocado en la habitación, lo que confirmaba aún más que el incendio había sido causado deliberadamente. La noticia se propagó rápidamente en el barrio. Ya no se trataba de un simple accidente, sino de un asesinato. Dado que la zona era un vecindario popular, todos hablaban del caso. La muerte del profesor Alejandro se convirtió en uno de los temas más comentados entre los residentes, y las especulaciones sobre lo que pudo haber sucedido en su apartamento no dejaban de surgir. La gente no paraba de preguntarse quién habría decidido matarlo y qué motivos podría haber tenido. En medio de tantas conversaciones y rumores, surgió una nueva pista gracias a un niño llamado Marcos, uno de los estudiantes que solía tomar clases con el profesor Alejandro.
Marcos. También comentaba sobre el caso como todos, pero le dijo a su padre algo que cambiaría por completo la investigación. El niño le contó que había visto al hijo de un hombre conocido en el vecindario, apodado Pedro el Cojo, caminando por la calle a la hora del incendio, llevando una bolsa marrón en la mano, que se parecía mucho a la del profesor Alejandro. El padre del niño tomó en serio lo que su hijo le había contado y comenzó a sospechar del hijo de Pedro el Cojo. Decidió informar a la policía sobre esta información clave. La policía revisó las cámaras de seguridad cercanas al momento del incidente y confirmó que un joven con gorra, llevando una bolsa marrón, caminaba por la zona, ocultando la bolsa entre su ropa. Al investigar más sobre él, descubrieron que era electricista y tenía antecedentes penales. Fue entonces cuando los agentes relacionaron todos los datos del informe forense. El informe señalaba que el incendio fue provocado por un cortocircuito, resultado de una manipulación intencionada en el sistema eléctrico. Además, el hecho de que el sospechoso fuera electricista coincidía con esta información. Y el detalle de la bolsa marrón que el niño mencionó reforzaba la sospecha de que se trataba de la bolsa del profesor Alejandro. Todas las pruebas apuntaban al mismo individuo como el culpable. La policía organizó varias emboscadas y en menos de 24 horas después del incendio, lograron detener al sospechoso. Durante el interrogatorio y con las pruebas en su contra, el joven confesó todos los detalles. Lo más sorprendente de su confesión fue que este no era su primer crimen. El electricista no era simplemente un ladrón que mató a alguien y luego incendió el lugar para robarlo. No, era un verdadero asesino en serie en potencia. ¿Te imaginas descubrir que alguien cercano es un asesino en serie? Pero, ¿quién era realmente este electricista? ¿Y qué lo llevó a cometer un acto tan brutal? El sospechoso, Daniel Sánchez, es un joven de 32 años, originario de la avenida Manzanita. Sánchez era conocido por su adicción a las drogas y tenía antecedentes penales en 6 casos anteriores. Era un ladrón profesional que asaltaba a las personas en la calle usando armas blancas para someterlas. También entraba en casas ajenas para robar. Además, Sánchez tenía antecedentes adicionales por posesión ilegal de armas. En resumen, Daniel Sánchez era un cóctel de crimen, con una larga lista de delitos y una vida dedicada a actividades criminales. La vida de Daniel Sánchez, el electricista, desde pequeño fue extremadamente difícil y llena de problemas. Se podría decir que fue el principal motivo que lo llevó a la situación en la que se encontraba. Daniel nació y creció mientras su padre, conocido como Pedro el Cojo, cumplía condena en prisión por su adicción a las drogas. Incluso cuando su padre fue liberado, abandonó a su familia y a su hijo Daniel y continuó con el mismo estilo de vida destructivo. Para Daniel, esa era la única imagen que tenía de la vida y, por supuesto, su modelo a seguir era su padre. Con la primera oportunidad, cayó en el mundo de las drogas, volviéndose adicto. Para financiar su adicción, se inclinó hacia el robo. Desgraciadamente, le tomó gusto al estilo de vida criminal. Un día, mientras caminaba tranquilamente por la calle, observando casas para elegir la próxima que robaría, se le ocurrió una idea. Daniel Sánchez tuvo una idea aterradora.
robar las casas de personas mayores que vivían solas. Sabía que sería muy fácil controlarlas. Pensaba que, debido a su avanzada edad, no podrían hacer nada para defenderse, especialmente si vivían completamente solas. Pero lo más perturbador de su plan no era solo el robo. Lo que Daniel ideó fue algo mucho más siniestro. Después de robarles, decidía asesinarlas y prender fuego a las casas junto con los cuerpos. Supuestamente, lo hacía para eliminar cualquier posible evidencia que lo incriminara por el robo. Sin embargo, la verdad es que esa explicación no era convincente. Nadie que solo quiera evitar ser culpado por un simple robo comete un asesinato brutal y luego quema un cuerpo hasta convertirlo en cenizas. Daniel no solo quería cometer simples robos. Su ambición iba mucho más allá. Tenía una mente perturbada, con un trastorno psicológico extraño que aún no se comprende del todo. Lo que realmente deseaba era experimentar lo que se sentiría al matar a alguien y luego quemar su cuerpo. Estaba convencido de que ese acto le proporcionaría una especie de alivio interno, una satisfacción que ansiaba. Solo pensar en ello le hacía sentirse eufórico. El motivo por el cual escogía a personas mayores no era casual. Daniel creía que los ancianos tenían mucho dinero guardado en casa, ya que no tenían muchos gastos. Pensaba que estas personas acumulaban su dinero en diferentes escondites dentro de sus hogares. Además, como vivían solas, las probabilidades de que alguien preguntara por ellas o notara su ausencia eran muy bajas. En marzo de 2007, Daniel Sánchez llevó a cabo su primer asesinato. Su víctima fue su vecino, un anciano de 75 años, que vivía solo en el mismo edificio que él. Daniel planeó minuciosamente cómo cometer el crimen y cuál sería la mejor manera de ejecutarlo. Finalmente, llegó el día en que decidió que iba a probar su macabro plan. Después de asegurarse de que todo estaba tranquilo en el vecindario y en su edificio, Daniel Sánchez bajó a la puerta de su vecino y tocó el timbre. Cuando el anciano abrió, Daniel, con una sonrisa, le dijo que una de sus llaves había caído en su balcón y le pidió entrar para recuperarla. El anciano, sin sospechar nada, le dijo amablemente que pasara. Tan pronto como Daniel cruzó la puerta, la cerró detrás de él y atacó a su vecino. Lo golpeó con fuerza hasta derribarlo y, una vez en el suelo, lo asfixió hasta estar completamente seguro de que había muerto. Con todo ya hecho, Daniel cargó el cuerpo del anciano y lo arrastró a la habitación. Luego, comenzó a buscar por toda la casa hasta que encontró 3.000 euros en efectivo, que rápidamente guardó. Con el dinero en su poder, Daniel comenzó a preparar la escena final del plan que llevaba tiempo planeando y perfeccionando en su mente. Una vez que Daniel colocó el cuerpo de su vecino en la habitación, lo rodeó con varias prendas de ropa. Luego, se dirigió a la cocina y abrió la válvula del gas. Preparó un cortocircuito intencional en la instalación eléctrica. Cuando se aseguró de que las llamas comenzaban a propagarse, cerró la puerta tras de sí y salió del apartamento. Y, efectivamente, el apartamento de su vecino se incendió por completo, carbonizando el cuerpo hasta hacerlo irreconocible. Nadie sospechó que se trataba de un crimen planificado gracias a una serie de casualidades que jugaron a su favor. Daniel, al ver que todo había salido según su plan, se sintió eufórico. Para él, aquello era una señal de que debía continuar con su macabro camino. A partir de ese momento, Daniel comenzó a planificar con más precisión.
pensaba y repensaba quién sería su próxima víctima. Bajaba a la calle con regularidad, se mezclaba con la gente, interactuaba con los vecinos y escuchaba atentamente cada conversación. Todo esto le ayudaba a recopilar información, buscando el perfil perfecto para su próximo crimen. En octubre de 2007, 7 meses después de su primer asesinato, Daniel eligió a su segunda víctima. Durante ese tiempo, Daniel solía pasar sus tardes en la tienda de un amigo llamado Mateo, quien tenía una pequeña tintorería en el barrio. Mientras observaba la calle desde allí, Daniel notó a un hombre mayor que estaba sentado en una silla de ruedas. El anciano parecía vivir solo y, además, siempre trataba a Mateo con mucha amabilidad. Intrigado, Daniel preguntó a su amigo quién era ese hombre. Mateo le explicó que se trataba del señor Alejandro, un hombre respetable que vivía solo y que, además de llevarle siempre su ropa para planchar, solía ayudarlo económicamente, consciente de las dificultades de Mateo. Mateo también le comentó lo bondadoso y generoso que era el señor Alejandro, alguien que no merecía nada malo. Un día, cuando Daniel supo que Mateo iba a llevarle ropa planchada al señor Alejandro, le pidió acompañarlo. Mateo, sin pensarlo mucho, aceptó, creyendo que Daniel simplemente quería ayudar. Una vez subieron juntos al edificio del señor Alejandro, Daniel observó con atención cada detalle, desde la estructura del edificio hasta los movimientos en la zona. Cuando finalmente llegaron al piso del señor Alejandro y tocaron a su puerta, Daniel pudo ver de primera mano la generosidad del anciano. Alejandro no solo pagó a Mateo por el servicio, sino que le dio mucho más de lo que le había pedido. En ese momento, Daniel decidió que el señor Alejandro sería su próxima víctima. 5 días después, Daniel decidió ejecutar su plan. Esa noche, esperó pacientemente a que la zona y el edificio se calmaran. Una vez todo estuvo tranquilo, subió a la puerta del señor Alejandro y llamó. Cuando Alejandro abrió, Daniel se presentó nuevamente como el asistente de Mateo, recordándole que la última vez había subido con él. Le hizo la misma petición, entrar al balcón porque, supuestamente, su loro había caído ahí y no sabía cómo recuperarlo. El señor Alejandro, confiando, le permitió entrar sin dudar. En cuanto Alejandro le dio la espalda, Daniel lo empujó con fuerza al suelo y comenzó a golpearlo violentamente, tapando su boca para evitar que gritara. No paró hasta asegurarse de que Alejandro ya no respiraba. Luego arrastró el cuerpo hasta el dormitorio. Lo dejó tirado en el suelo y colocó ropa por toda la habitación. Cogió la bombona de gas de la cocina, la colocó junto al cuerpo y la abrió. Daniel, repitiendo su macabro ritual, provocó un cortocircuito en la instalación eléctrica antes de recoger la bolsa del señor Tomás, que contenía solo 80 euros, un móvil y sus gafas personales. Acto seguido, huyó rápidamente del edificio, sin mirar atrás. En ese instante, el apartamento ardía intensamente. 1 hora después, mientras los vecinos intentaban apagar el fuego, Daniel apareció nuevamente con una actitud despreocupada. Fingió estar ayudando a los demás a controlar las llamas, actuando con total desfachatez, como si no hubiera tenido ninguna participación en el crimen. Su verdadero propósito era ver de cerca cómo el cuerpo del señor Alejandro se convertía en cenizas, un espectáculo que lo llenaba de una satisfacción retorcida. Salió del edificio con una sonrisa en el rostro, contento de haber logrado su objetivo. Pero su mente ya estaba puesta en su próxima víctima, una anciana que vivía sola en la misma área. Si no hubiera sido arrestado tan pronto,
esa mujer habría compartido el mismo destino que el señor Tomás y el primer vecino que asesinó. En noviembre de el año 2007, el tribunal condenó a Daniel a la pena de muerte. Si no hubiera sido por la observación de ese niño pequeño sobre la mochila del señor Alejandro, ahora podría estar libre, convirtiéndose en un verdadero asesino en serie en la ciudad de San Francisco. Su historia sirvió como un oscuro recordatorio de cómo un simple detalle puede cambiar el curso de una vida y evitar que un monstruo camine entre nosotros. Las drogas nunca benefician a nadie y llevan a pensamientos oscuros que ni siquiera el mismo diablo podría concebir. Que descanse en paz el señor Alejandro, porque gracias a él se logró salvar a otras personas de las garras de este monstruo.